Ahora queremos darle la bienvenida en nuestro escenario a Edwin Palma, ministro de Minas y Energía. Bienvenido, ministro. Aló, 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 aló. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Es un gusto para mí estar en este escenario con tantas caras conocidas de este sector que tanto aprecio. Varios comentarios para iniciar. Sin duda alguna, agradecerle a la Andy y a Bruce, que nos hemos encontrado durante muchos años en tantas conversaciones incómodas, complejas, quizá antagónicas, pero alrededor de muchas cosas hemos estado de acuerdo. Yo lamento que no hayamos podido, o sea, es una frustración de mi paso por el Ministerio del Trabajo no poder haber llegado a un acuerdo sobre la reforma laboral que infortunadamente ayer se hundió, y por eso quería empezar esta intervención con este video, porque hablamos del mundo y hablamos de cómo se está comportando el mundo, pero no de cómo se está comportando nuestro país en términos sociales y en términos políticos. Y también quiero referirme al nombre del panel o del congreso, del encuentro. Porque si hay una crisis, y creo que hace parte también de la lectura que hace Bruce, si hay una crisis en el mundo es una crisis política y social. Obviamente que tiene impacto en los temas energéticos o mineroenergéticos, porque también vimos que toda la conflictividad mundial que hay, incluso hay una crisis de democracia, atraviesa y afecta el sector mineroenergético. Entonces, varios comentarios también alrededor de la presentación del presidente, y es que también podemos concluir que las proyecciones y los pronósticos cambian y en ocasiones no aciertan. Y lo vimos en alguna de sus slides, donde señalaba cómo en ocasiones se había señalado que caía el consumo de petróleo y de carbón y que ahora parece que el mundo revirtió esa tendencia. Entonces fracasaron esos pronósticos, lo cual también pues, nos lleva a concluir que esos pronósticos en ocasiones se equivocan y cualquier cosa puede pasar de aquí en adelante, porque ojalá que la inteligencia natural, que consume menos energía que la inteligencia artificial, nos permita transformar rápidamente el mundo frente a estos temas que hoy son materia pues, de estudio, y que nos permitan convivir en este planeta, porque pues, no tiene ningún sentido que pues, hablemos del mundo energético sobre la base de destruir el planeta. Que creo que, y quisiera que esta conferencia, este encuentro, no coincidieran con las conclusiones que leí, porque infortunadamente no pude asistir al CERAWIT en Houston, pero que leí del análisis que hizo Ricardo Ávila en El Tiempo el fin de semana. Y la primera invitación que quiero hacer es a no retroceder, porque creo que había habido grandes avances en la necesidad de proteger el mundo, de luchar contra el cambio climático, de creer que el cambio climático no es un cuento chino. Porque pareciera que la tendencia de este último encuentro sobre energía en el mundo es otra vez perforar, perforar y perforar. Y eso es un retroceso. Como hay retroceso en el mundo energético que queda en evidencia en este encuentro, también hay retrocesos sociales y políticos que creo que quedaron bien registrados aquí al explicar por qué son las guerras en el mundo. Entonces, si hay crisis en el mundo, pues son las crisis políticas, sociales e incluso democráticas, con la elección incluso del presidente de Estados Unidos y de las formas y de los métodos, e incluso sobre lo que poco se habla en estos grandes encuentros. Entonces, esas reflexiones preliminares sobre lo que mencionó Bruce, obviamente compartimos algunos datos, son datos, y yo personalmente no soy inmune a los datos, pero obviamente hay temas que no se ponen de presente.
Y por eso, como ya lo señalé, quería empezar mi presentación con este video que dijo Bruce que era revolucionario, pero que pasó ayer en las calles de Colombia. Millones de colombianos y de colombianas le reclaman al país y a sus actores políticos cambios, transformaciones. 2 años después de haber ganado un proyecto político. Y Bruce deja o cierra su presentación con un tema que seguramente será objeto de debate político en los próximos meses, pero sobre la cual quiero empezar a cerrar ese marco de referencia. En el año 2022 el proyecto político de Gustavo Petro ganó en lo que tiene que ver con este escenario, con 2 líneas rojas que yo preliminarmente pido es decir, no lo pongan en la discusión pública para cruzar, que tiene que ver con la no exploración de yacimientos no convencionales, la no explotación de yacimientos no convencionales y la no suscripción de nuevos contratos de exploración. Y sobre ese marco, pues obviamente podemos hacer muchas cosas y preliminarmente digo también, este ministerio está abierto a ello. Entonces, esta imagen, que además es muy poderosa, y que esta mañana me levanté a escuchar los análisis de distintos políticos sobre la movilización de ayer y decían que el presidente ya había arrancado la campaña. Y coincide pues con la columna de Germán Vargas Lleras del fin de semana, pero y la mayoría de estos análisis no le temen al presidente, le temen a la movilización ciudadana, que además es una forma de participar en las decisiones que nos afectan, es un principio fundamental de nuestro Estado social de derecho. Y no puedo dejar de pronunciarme, sin duda alguna, sobre ayer también, porque además es el mundo del que vengo, la infortunada decisión del Congreso de la República y de la Comisión Séptima de Senado de archivar la reforma laboral, que defendí incluso en este escenario hace un par de años y algunos me chiflaron. Pero bueno, que sigo defendiendo con suma convicción y por eso defiendo y acompaño la iniciativa del ministro, compañero Antonio Sanguino, de reglamentar algunas normas que vienen adoleciendo el marco jurídico colombiano desde hace más de 70 años. Y no puedo dejar de mencionar o hablar del tema del trabajo porque estoy convencido que tanto el trabajo como la energía son movilizadores sociales. Y obviamente siempre he defendido la tesis que el trabajo decente permite el ascenso social. Y creo que yo soy ejemplo de ello. Es decir, hoy estoy aquí gracias a que fui un trabajador con trabajo decente, producto de las conquistas sociales de la Unión Sindical Obrera. El tema que creo que nos debe concentrar a todos en este escenario es sacar a la gente, a la inmensa mayoría de colombianos y colombianas que vienen a este país en lo que llamamos pobreza energética. Yo creo que ese es un objetivo común que tenemos y quiero enfatizar en esos objetivos en comunes. Entonces, esa es mi primera invitación y por eso más que un tono o una discusión técnica, quiero compartir varios mensajes de orden político, porque pues aquí están los técnicos y miramos números, cifras y datos en los que generalmente envolvemos estas discusiones, pero quiero dejar varios mensajes en mi primera presentación pública con el sector, dejar varios mensajes políticos y haciendo quizá unas metáforas alrededor o algunos símiles quizá también un poco jocosos con el mundo del trabajo. Primer mensaje, celebrar la decisión ayer de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que nos permitirá incorporar esta energía en La Guajira, dejar como esa autopista de transmisión para convertir a La Guajira, ojalá en un polo de desarrollo energético del país. Ahí tenemos grandes retos y quiero invitar pues, a que invirtamos en esta región del país, históricamente olvidada, para que pueda ser un polo de desarrollo no solamente industrial, sino también energético. Y ahí pues creo que
en nombre de las empresas que hacen presencia en esta región. Creo que ahí puede haber una gran cooperación para también transferir conocimiento de cómo se abordan los temas sociales, los temas ambientales, los temas laborales, y esa fue una importante noticia ayer, ya finalizando el día, y me permite también precisar que cerca del 52% de los proyectos de entrada de energía que necesitamos que ingresen al sistema están detenidos no por problemas del gobierno nacional ni el licenciamiento de la Agencia Nacional, sino de las corporaciones autónomas. Y creo que de aquí también quiero llamar a las corporaciones autónomas a que, pues a que nos ayuden a resolver este cuello de botella, porque necesitamos ese ingreso de energía en el marco de esta gran ambición de querer inyectar cerca de 6 gigavatios al sistema eléctrico. Son 34 proyectos de 62, para ser concretos, detenidos en las corporaciones autónomas. El segundo mensaje es que quiero invitarles, como ya también lo había hecho en algunas entrevistas previas, a sentarnos en una gran mesa de diálogo por la seguridad energética y por la seguridad eléctrica de este país. En ese marco que ya señalé preliminarmente. Y haciendo una referencia al mundo del trabajo, aquí, como le he dicho también a los distintos gremios, les recibo todos sus pliegos de peticiones. ¿Sí? Ya recibí el del gas, estoy recibiendo el del petróleo, el del sector energético. ¿Y qué sucede? Y Bruce es experto en esto. ¿Qué sucede cuando se recibe un pliego de peticiones? Pues se analiza, se estudia, se dice qué se puede, qué no se puede, cuáles límites económicos hay y también cuáles límites económicos hay. Y generalmente no, siempre los pliegos de peticiones no se convierten en los acuerdos colectivos. Generalmente hay intercambio de ideas, intercambio de propuestas, se ceden intereses y se plantean en ocasiones también en las mesas de negociación principios que llaman, aquí muchos han pasado por mesas de negociación colectiva y saben a qué me refiero. Y lo primero que uno acuerda cuando recibe el pliego de peticiones son las garantías. Entonces aquí quiero poner como gobierno nacional una garantía sobre las mesas. La primera es no sigamos alertando al país sobre apagones y racionamientos. Eso no le hace bien al país. Eso no lo queremos ni nosotros como gobierno nacional, ni ustedes, ni mucho menos los usuarios. Esas garantías implican incluso no poner los temas que ya señalé al inicio de mi intervención y no avivar un debate incluso de forma antitécnica, porque aquí si algo le han señalado a este gobierno es que no discutimos técnicamente. Pero hubo recientemente 2 pronunciamientos, uno de un alcalde que avivó y calentó la discusión política alrededor del tema energético, incluso violando las normas del gobierno corporativo de esa compañía pública tan querida por los antioqueños. Y hoy precisamente me levanté con una columna del exfiscal general de la Nación, defendiendo supuestamente una deuda que tenía, o unas acreencias, o una cartera que tenía aire, que no sabe el señor exfiscal general de la Nación, que ya estaba prescrita su mayoría de cartera. Y diciendo cosas desde el punto de vista antitécnico. Eso no sirve para el debate que ustedes nos han pedido abrir. Entonces, vamos a abrir estas conversaciones, y las quiero tener en el marco de estas garantías, y esas son las garantías que creo que podemos acordar para conversar sobre estos temas. El cuarto mensaje es dejar claro que el gobierno escucha, intenta construir acuerdos. Fue lo que se intentó en el marco de la reforma laboral. Sé que el presidente Bruce va a denunciar a nuestro gobierno a la Organización Internacional del Trabajo porque en su visión no hubo concertación, pero la obligación es debatir, es escuchar, es intercambiar propuestas, más no llegar a acuerdos. Y lo mismo pasa en este sector, es decir, quiero, insisto, recibir sus peticiones, escucharlas, entenderlas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de conveniencia política, social, ambiental,
económica, pero no vamos a renunciar a nuestra facultad reglamentaria y a nuestra facultad regulatoria, y por eso mi primer tarea en los primeros días que llegué al ministerio fue para fortalecer la gobernanza del sector, es intentar completar rápidamente la CRED, y de paso saludo aquí a mis queridos compañeros y compañeras de la comisión. Y queremos completar la CRED, y ojalá con 2 mujeres, pues no solamente por respetar la ley de cuotas, sino porque creemos, y ojalá estas mujeres se comprometan ante el pueblo colombiano y sobre todo ante los usuarios a cumplir esa máxima que el presidente ha querido en la regulación y en la reducción de tarifas. Entonces, ahí tenemos una gran y ambiciosa agenda regulatoria que queremos escuchar, compartir. Usted, por ejemplo, hay una resolución que tiene cerca de 200 comentarios, el cual número de comentarios tiene un decreto que está rodando y que miraremos en los próximos días cómo lo vamos a resolver. Y tenemos toda la apertura para escuchar desde el punto de vista técnico sus comentarios frente a esa agenda regulatoria que quisiéramos, insisto, poder acordar. El quinto mensaje es sobre los usuarios. Los usuarios son la razón de ser de los servicios públicos. Incluso creo, obviamente respetando la autonomía de estos escenarios, que deberían tener voz en este tipo de conversaciones, porque si algo se quejan los usuarios, por ejemplo, de la costa Caribe, es del maltratamiento que reciben de compañías que prestan el servicio eléctrico en este país. Y los usuarios son la razón de ser de las empresas de servicios públicos. Y creo, es decir, incluso Asocois ha propuesto desde hace rato que se penalice con más severidad el fraude de energía, que es un flagelo que padece esta región del país, pero a eso también habría que meterle ciencia social, es decir, inteligencia social. ¿Qué pasa? Esta es una región con altos niveles de pobreza energética, pero sobre todo con altos niveles de pobreza monetaria. Y por eso quiero adelantarme a uno de los mensajes finales para reiterar, el problema de la energía en la costa Caribe no es un problema de los costeños, es un problema del país y como tal debe abordarse. Y creo que a la clase política del país le ha faltado abordarlo o hacer equipo con las demás bancadas, con los demás partidos para volver el problema de la energía de la costa Caribe como un problema nacional. Es decir, en el centro del país o en el sur del país se mira, ese es un problema ya de los costeños, y este no es un problema de los costeños, lo digo con todo tal conocimiento de causa por mi curso intensivo y express durante el paso por aire. Y esto requiere una solución nacional y por eso con una mirada nacional también recibo allí todas las ideas y las propuestas que podamos tener para solucionar un problema tan grave para el país, que a su vez puede generar un problema que ustedes mismos han llamado sistémico. Si a la costa le va mal y a las empresas que operan en la costa le va mal, a todo el mundo nos va mal. Entonces no podemos seguir viendo que el problema de la costa Caribe es un problema de los costeños. El sexto mensaje es sobre los trabajadores y las trabajadoras, no solamente quienes hacen y han hecho posible este encuentro, que aquí hay realmente hay un staff detrás de todas estas logística y obviamente hay que reconocerles a ellos su trabajo, sino de los trabajadores del sector energético o el sector minero energético. Y aprovecho la oportunidad para invitar a Finia a que resuelva su conflicto colectivo y ojalá pronto pueda llegar a un acuerdo colectivo con su sindicato, porque sé que están ahí en esas mesas de conversaciones, pero también aprovecho la oportunidad para invitar al sector minero energético y al sector eléctrico para que ojalá puedan construir, y obviamente con el apoyo, con la intervención, con la mediación del Ministerio de Minas y Energía, el acuerdo marco sectorial para las condiciones de trabajo en el sector eléctrico. Porque claro, destaco la misma cifra y la importancia de la cifra que aquí se señaló, cerca de 600.000 trabajadores con empleo formal en el sector, pero que debería complementarse con un acuerdo marco sectorial, inicialmente ojalá para el sector eléctrico, y que eso no se vea como un tabú en las relaciones de trabajo. Sé que en el sector eléctrico ha habido bastante avances en el tema,
pero sería muy importante para los trabajadores del sector en el país y obviamente para el mismo servicio, porque hoy gran parte de esa aspiración sectorial no tiene que ver ni siquiera con peticiones gremiales, tienen que ver con el funcionamiento y la estabilidad y la soberanía energética. Hace poco pudimos hacer en Aire, por ejemplo, la formalización de 400 trabajadores y trabajadoras. Allí habían empresas de servicios temporales circulando en ese carrusel de empresas de servicios temporales durante 15, 20 años a trabajadores, precarizando sus condiciones de trabajo. Esa medida no costó ni un peso y ahí en esa medida, hoy en esa empresa en manos del gobierno, logramos aplicar sin norma 2 decisiones o 2 artículos de la reforma laboral, lo cual lleva a concluir que en ocasiones se necesita voluntad política para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, porque como recientemente lo leí de un filósofo, dice, quien mejora las relaciones laborales además está regenerando la política, porque mejora las condiciones sobre las que se apoya y construye la sociedad democrática. Entonces el tema del trabajo no puede estar ajeno al sector energético. Por eso decía que no podía dejar de hablar del tema del trabajo, porque ambos son movilizadores sociales, el trabajo y la energía. El séptimo mensaje tiene que ver con el cambio, es decir, no pueden, y es parte de lo que le he dicho a mi equipo, que apenas estoy empezando a conformar, y a mis compañeros en la CRED, y al sector, de que es que el cambio dejémoslo para después, que es que no se puede, que es que las normas no lo permiten, que la maraña jurídica que hay nos impide hacer. Sí se pueden hacer cambios, y entonces yo quiero invitarles a que nos planteen cambios en este sistema, porque lo peor que puede pasar es que se diga que no se puede hacer nada. Y entonces tenemos una sociedad, por un lado, reclamando cambios en lo que tiene que ver en este sector particular, en la reducción de las tarifas de energía eléctrica y de gas, y nosotros digamos que no se puede hacer nada. Entonces ahí también todas las ideas, incluso recientemente recibí de Sintralecol, que construyó al lado de un observatorio académico una propuesta que plantea reducir tarifas de energía eléctrica en el componente de comercialización, que quiero compartir con ustedes, hacerlo público, pues para abrir una deliberación alrededor del tema, pero sin perjuicio de que podamos construir distintas fórmulas en los demás componentes de la tarifa de energía. El próximo jueves, es decir, mañana, precisamente me reuniré con el sindicalismo del sector energético para plantear estas ideas, y recibirles también todas, porque contrario a lo que muchos y muchas creen en este país, el sindicalismo propone, estudia, plantea y también tiene derecho a ser escuchado, a pesar de que en algunas ocasiones se les vete en los espacios de deliberación democrática. El otro mensaje es que impulsemos los escenarios, todos los que sean necesarios, ya lo había señalado, para garantizar los objetivos que creo que son los mismos. Yo tengo los mismos objetivos ahora y el gobierno nacional tiene los mismos objetivos ahora que se han planteado. Garantizar que este país no se apague, garantizar cerrar estas brechas de la gráfica que ha presentado Bruce, y por eso anoche llegué directamente a una sesión de CRED para aprobar, publicar para comentarios una subasta de expansión. Es decir, nosotros estamos convencidos que obviamente necesitamos llenar esas brechas, y que sumada a la subasta de reconfiguración que está en curso, que creo que va bien, podemos acabar ese discurso, insisto, catastrófico que obviamente se hace en el marco de unas próximas elecciones, de que este país se va a pagar. Entonces, ahí quiero dejar ese anuncio, creo que es importante para el país, para el sector, de que estamos convencidos y obviamente estamos comprometidos con que los proyectos de expansión se hagan, con los proyectos de transmisión se mantengan, que los proyectos de energía entren, que de hacer todos los diálogos interinstitucionales, tanto con el Ministerio de Interior para los temas de licenciamiento social o de consultas previas, con la autoridad ambiental, con el Ministerio de Ambiente para los temas que están rezagados en esta cartera, y todo nuestro compromiso para
para que puedan entrar esa energía al sistema y garantizar, insisto, la sostenibilidad o la seguridad energética. En materia de regulación, también dos anuncios importantes. Creo que estaba, y quiero reconocer el trabajo de la comisión, en los próximos días queda en firme la reglamentación sobre comunidades energéticas, que estaba pendiente pues por emitirse, y esto va a ser muy importante para lo que este gobierno ha llamado la democratización de la energía. Y ahí pues obviamente quiero también no solamente reconocer el papel de la CRED, sino invitarles a que junto con los entes territoriales, con el sector privado, podamos llevar energía limpia a través de comunidades y de territorios energéticos a distintas partes del país para superar eso que hablé al inicio de la pobreza energética que viven millones de colombianos. Además, también ya está publicado el documento de análisis de autogeneración remota para el sector industrial, que creo que eso también va a ser muy importante para este sector. Y quiero finalizar con algunos anuncios sobre los que ya también me había pronunciado. Primero, definir qué hacer con la resolución y el decreto sobre el techo de la bolsa de energía. Estamos revisando con detenimiento cada uno de los comentarios que se han hecho, que han sido extensos, y todavía seguimos abiertos ahí. Es decir, salgo de aquí y me reuní con el sector del gas y hablaré con el sector eléctrico. Quiero dedicar un capítulo especial posterior al sector petrolero y al sector de la minería. Ayer, por fortuna, con Juan Camilo nos encontramos en la silla y pudimos hablar bastante de minería, pero después hablaremos de minería, y con los compañeros del petróleo hablaremos después en un capítulo especial. En la primera sesión de CRED que tuve, ya una vez posesionado, como también es de público conocimiento, quisimos como poner en orden el tema de asignación de puntos de conexión, para tratar de evitar la congestión de estos procesos en la UDME, y bueno, hay una resolución para comentarios que espero que recibirlos y poderlos estudiar. Como ya lo señalé también, vamos a insistir en completar la CRED. Creo que eso es muy, muy importante para la gobernanza del sector. Y en eso está comprometido el señor presidente, que me ha señalado que lo quiere hacer directamente él, es decir, comprometer a las futuras comisionadas en el papel que va alineado pues con su promesa de gobierno, con su promesa de campaña y con el proyecto de gobierno. Sé que hay un tema que es pregunta obligada sobre el tema de los subsidios. Entonces, ayer, antes de la noticia de la salida de mi compañero Diego, no alcancé a conversar mucho con él, pero quiero proponer que podamos estudiar esas 2, 3 opciones que han planteado del sector de las distribuidoras como una medida para mejorar los flujos de caja de las distribuidoras, y obviamente esto es un tema de mucho interés para este ministerio, y tocaré las puertas que sean necesarias para ponernos al día en los subsidios adeudados, sin perder de vista que pues también hay un borrador de decreto rodando sobre el gran programa estratégico para este gobierno de Colombia Solar, que tiene que ver con subsidios y donde involucra este tema. Y quiero dejar varias preguntas a manera de preguntas provocadoras, que a su vez pueden ser ideas que quiero que ustedes también nos ayuden a desarrollar. Por ejemplo, los saldos de la opción tarifaria, que también sé que es una pregunta obligada. Ya no quiero pensar en la ley de financiamiento, que ya no fue, ni en una iniciativa legislativa con un solo artículo, pero pensémonos que los saldos de opción tarifaria pudiesen ser pagados por las personas que más tienen en este país. Pensémonos que puedan haber rápidamente una ley que dé incentivos tributarios para que puedan ingresar energía en firme en los próximos 2 años. Pensémonos en el sistema de almacenamiento de energía a través de baterías para garantizar más eficiencia y sostenibilidad y seguridad energética, sobre todo en proyectos de energías renovables. Pensémonos en infraestructura eléctrica, sobre todo para la costa Caribe, financiada con regalías de pronto, que requieren leyes, sí, pero yo creo que
uno pudiese llegar a acuerdos rápidos en algunos temas y tramitarlos con urgencia en el Congreso de la República. Yo vuelvo y digo, si uno entiende que un problema es nacional como el de la costa Caribe, podemos llegar a acuerdos e ir juntos, como yo soñé ir con Bruce Hutto al Congreso, a la Comisión Séptima, a llevar la reforma laboral y que no pudimos cumplirlo, pero en estos temas seguramente podemos intentarlo y hacerlo. O por qué no, en estos días conversaba con alguien, decía, ¿por qué no pensar nosotros en construir un barco para regasificar aquí a través de un astillero que tenemos de talla mundial en Cotetmar y con empresas del sector para también reducir este problema que tenemos de abastecimiento de gas, si queremos llamarlo un problema, porque ahí también quiero decir, todo el portafolio tiene que estar abierto. Nosotros, es decir, el señor presidente nos ha orientado a explorar las posibilidades de Qatar y ya muchos han matado la posibilidad si ni siquiera han permitido hacernos la llamada. No he podido ni siquiera hablar directamente con el ministro de Qatar, tengo pendiente esa llamada, la íbamos a hacer precisamente con el señor presidente el pasado. Déjenos explorar todas las posibilidades, porque al final el interés de ustedes y de nosotros es el mismo, que aquí haya gas. Onshore, offshore, importado, es decir, revisemos todas las opciones, incluyendo la explotación de nuevos, es decir, de áreas que aquí no se han explotado, que esa será parte de conversación también, insisto, con el sector petrolero, pero déjenos explorar todas las posibilidades y por el contrario también planteemos otras posibilidades. Los oligopolios y los monopolios no les convienen a nadie, ni a ustedes, ni a nosotros, ni mucho menos a los usuarios, que son a los que todos aquí deberíamos estarles hablando. Y bueno, ya lo señalé, no me pronuncié mucho sobre petróleo porque pudiese hablar otro rato largo sobre eso, que hablaremos con ese sector en detalle, lo mismo con minería, pero quiero cerrar con una referencia histórica. Por allá en 1986, yo estaba recién nacido, Alfonso López Michelsen fue el orador principal en el descubrimiento de un busto de su padre, de Alfonso López Pumarejo, en el Congreso. Y después de enumerar su increíble historia personal y los logros tan difíciles de alcanzar de su primer gobierno, terminó su brillante texto diciendo: resumiendo 50 años de vida pública y de polemista político de López Pumarejo en una frase, podemos decir que su vida estuvo dedicada a reformar para pacificar. Yo quiero invitarles a que reformemos para que pacifiquemos. Podemos hacerlo. Muchas gracias.